Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, por supuesto que seguimos aquí navegando la agenda informativa dominada por el coronavirus, ¿no? Por el COVID-19 y que dio además hace instantes, nada más minutos, los últimos datos de nuevos contagios confirmados y de personas fallecidas, que me parece que por este último dato pasa la gran novedad, ¿no? Claro, porque en cuanto al número de contagiados no se salió del parámetro que se viene registrando en las últimas semanas. Hoy hubo 99 nuevos contagiados en el país, pero la cifra que llamó la atención y que despertó preocupación es la cantidad de muertos hoy, 14. La cifra más alta desde que se registró el primer caso en el país, 14 fallecidos, con lo cual se presume que son datos que corroboran o que apoyan la intención del gobierno nacional de extender todavía más la cuarentena. Por estas horas se está definiendo en la Quinta de Olivos, en reuniones que se mantienen entre el presidente, sus colaboradores más cercanos, hasta cuándo se extiende la cuarentena y de qué manera, si se flexibiliza o, como dijo Alberto Fernández, va a seguir tan dura como viene hasta ahora. Claro. En las calles notamos que se ha flexibilizado de hecho, ¿no? Sí, desde el lunes, le diría que el panorama es distinto esta semana. De hecho, lo han reconocido en distintas jurisdicciones, tanto lo que uno ve normalmente por los canales porteños en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Allí hay números concretos de crecimiento de circulación por el transporte público, por las autopistas, pero también en la provincia de Córdoba. Esta mañana el ministro de Seguridad, Mosquera, lo confirmaba, ¿no? Esto de que hay más movimiento en Córdoba se lo viene notando, y por eso iban a reforzar este fin de semana todos los controles para tratar de desalentar la circulación de aquellos que no tienen nada que hacer en la calle, ¿no? Lo que se define por estas horas es si la cuarentena sigue hasta el 27 de abril, entre el 23 y el 27, o los primeros días de mayo, ¿no? Así que falta mucho por delante todavía y hay que ver si una vez que se llega... Estamos a 9 de abril. Estamos a 9 de abril. Hay que ver si cuando se llega a esa fecha la situación sanitaria amerita que se extienda todavía más. Claro. Lo que está pasando, esto que se ve más gente en la calle, la presión que existe, es que está exponiéndose la vulnerabilidad ya económica y social, ¿no? Sí, la necesidad, claro. Mucha gente está saliendo a la calle porque necesita salir para comer. Vemos historias en los medios de gente incluso que tenía un buen pasar económico, pero que no le sobraba nada, ¿no? Sí, que la venía peleando. Claro, cuentapropistas, profesionales, que tenían un buen pasar y de un momento para el otro se quedaron con cero ingreso. Algunos de ellos se están comiendo todos los ahorros que tenían, otros están en situación desesperante. Claro. Gente que incluso tiene que ir a pedir comida al Estado, algo que no ha hecho nunca, porque no tiene de qué vivir, de qué alimentarse. Y estas son las situaciones que están exteriorizándose en estos días de cuarentena tan extensa que está viviendo el país. Claro, son los sectores de capas medias, medias bajas, digamos. Exacto. Que no están teniendo ni la ayuda del Estado directa que va a los más necesitados y que se ha ocupado el gobierno de tratar de mantener asistido. Y no tienen la posibilidad de continuar trabajando y generando recursos. Es esa capa del medio que está en dificultades en muchos casos para llegar a fin de mes. Lo mismo que muchas empresas pequeñas, muchas ¿no? Comercios. Y no tan pequeñas. Y no tan pequeñas, claro, por supuesto. Pero las MIPYMES, como generalmente se las denomina, las pymes, los comercios, que si se extiende hasta el 27 de abril van a tener un mes prácticamente completo, sin facturación, y con sueldos por pagar, en muchos casos. Sí, y una primera necesidad. Claro, ¿no? con un dato adicional que muchas empresas de Córdoba, por lo menos surgió en la última encuesta que hizo la Unión Industrial de Córdoba, más del 70% de las empresas no han podido acceder a los programas de asistencia del gobierno nacional. Sí. Que esos programas tienen como fin principal que las empresas puedan pagar los sueldos y que se mantenga el circuito de la economía, ¿no? La gente pueda pagar, pueda comprar, pueda alimentarse. Y el hecho de que no hay plata, lo da también otro dato de esa encuesta de la Unión Industrial, que al 60% de las industrias se le cortó la cadena de pagos. Exacto. Es decir, no está cobrando, no está pagando, y eso se nota, ¿no? Y detiene en gran parte esa cadena que hace que todo funcione. Así es. Bueno, y parte de eso también se explica por la parálisis o el cierre de los bancos,
que hasta aquí solo han atendido el pago a jubilados, a pensionados y demás, pero no la atención al público, que sí se va a abrir a partir del próximo lunes. Eso sí, con turno previo y respetando el número de documentos. El lunes arrancan los clientes comunes, ¿no?, generales, con terminación en 0 y 1, pero hay que sacar un turno previo. Hay que ir con el turno y coincidir con el número de documentos. Online, se saca online. Se saca online en cada uno de los bancos que uno quiera ir y es la única forma de ser atendido, con un turno en la mano. Así que bueno, veremos qué ocurre el lunes, que va a ser una prueba también importante, ya con la novedad de la forma en que se va a extender esta cuarentena. Ya casi no hay dudas de que se va a extender. Falta saber cómo, ¿no? Claro. Cómo va a continuar. Vamos a analizar los distintos aspectos que estás teniendo, ¿no? Cómo está impactando en las empresas, cómo está impactando en la demanda social. Sí. Y también vamos a hacer lecturas políticas, ¿no?, que en estos casos son útiles por varias cuestiones. Por un lado, cómo están legitimados los gobernantes para tomar las medidas que están tomando, ¿no? Claro. Un presidente débil difícilmente puede definir una cuarentena tan dura como la que se está tomando si no tiene acompañamiento social. Por lo tanto, las interpretaciones políticas, los datos que surgen de las encuestas y de los sondeos de imagen son muy importantes en este contexto. Tal vez más que en un contexto normal o en un contexto electoral, porque habla del cuerpo, de la espalda que tiene un gobierno para reclamarle sacrificio a toda una sociedad. Así es. Bueno, vamos a estar repasando todas estas cuestiones después de los auspicios. Vamos a los auspicios y ya tenemos a nuestro primer invitado, por supuesto, de manera remota. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Seguimos en Entre Líneas y vamos a ocuparnos en primer lugar esta noche de una situación que afecta a un sector importante de la agroindustria provincial. Córdoba es la principal aportante de alcohol de maíz para el corte de las naftas. ¿Sí? Tiene 3 de las 5 grandes empresas etanoleras, una aquí en Río Cuarto, Bio 4, otra en Villa María, Cabío, y Promaíz en Alejandro Roca. Bueno, las otras 2 están, una en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, y la otra en Villa Mercedes, en San Luis, en lo que es todo el cordón maicero que tiene la República Argentina. Allí están, por supuesto, asentadas estas industrias que, por el derrumbe que hubo en el consumo de combustibles, que las estaciones hablan de un 80-90% en las ciudades, y que es mayor en las rutas, en donde prácticamente no hay circulación, ¿no? Por supuesto. Bueno, por lo tanto, es el de las etanoleras un sector vinculado directamente a lo que pasa en el mercado de los combustibles, y al desplomarse por supuesto que las arrastró. Y en ese contexto, bueno, algunas de las plantas de etanol han paralizado su producción porque lo que han hecho desde el 20 de marzo hasta aquí es seguir con la producción, pero estoqueándose, almacenando lo que iban produciendo porque no tenía salida. Bueno, colmaron la capacidad de almacenaje y entonces no quedó otra que paralizar las plantas. Bueno, ya tenemos al presidente de Bio 4, a Manuel Ron, vía Skype con nosotros en esta noche. Los saludamos. Manuel, ¿cómo va? Buenas noches y gracias por estar allí. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la comunicación. Bueno, esto es así, lo explicamos bien. Aquí hay un problema de arrastre que viene desde el 20, que se cayó, se derrumbó el mercado de combustibles, y eso naturalmente los arrastró a ustedes. Sí, es así, o sea, con la cuarentena disminuyó absolutamente el consumo de combustibles, y a partir de la baja del consumo de naftas, sabemos que el bioetanol es el 12% de las naftas, así que por ende, por carácter transitorio, el etanol también disminuyó las ventas, y bueno,
solamente en el caso de varias de las empresas, como bien decías, están parando la producción y solamente algunas de las plantas seguimos produciendo todavía. En el caso de Bio 4, todavía creemos que vamos a poder seguir produciendo durante 15 días más hasta que nos llenen los tanques, ¿no? Estamos haciendo una gimnasia muy fuerte para poder vender etanol a otros destinos que no son la industria de biocarburantes. Hoy el uso de sanitizantes está muy difundido y hay empresas que pueden rectificar nuestro alcohol y darle una calidad farmacopea y estamos tratando de poner la mayor cantidad de productos en ese mercado que está desabastecido. Cuando vas al súper, a la góndola, ves que falta, en la farmacia falta, y bueno, estamos tratando de paliarla por ese lado, pero los volúmenes son mucho más chicos, ¿no? La industria del combustible tiene una demanda mucho más grande. Manuel, los inconvenientes que tenían son previos a la cuarentena, ¿no? Lo que pasó ahora fue que se intensificaron esos problemas. Bueno, sí, lo que pasó ahora fue un tsunami, ¿no? Que nos llevó puesto a todos. Los problemas de la industria vienen siendo un problema de volumen, donde estamos reclamando que el corte se suba del 12 al 15 porque hay capacidad ociosa, hay mucho maíz en la zona que se podría transformar y eso crearía más oferta de etanol y las plantas podrían dar a capacidad plena. Esa es una primera cuestión, y la otra es que el precio lo tenemos congelado desde diciembre. Eso atiende un poco más a la cuestión inflacionaria, de la macroeconomía, todos los temas que venían pasando en la economía argentina, que nos tenían frisados a los biocombustibles, como también a la nafta y el gasoil en el surtidor, y era un reclamo que la industria venía haciendo. Hoy, lo que pasa con la pandemia, al bajar el consumo un 90%, es una catástrofe muchísimo más grande y más significativa que lo anterior. Entonces pasó a ser mucho más relevante la falta de venta, la falta de facturación, y toda la industria está hoy comprometida por ese tema. Uh-huh. Manuel, ¿hay alguna acción, alguna medida que se pueda tomar en este contexto para aliviar la situación del sector? Desde el punto de vista de acciones gubernamentales, pasa más por un tema de financiamiento, impositivo, medidas impositivas que puedan aliviar la carga del sector. En el caso desde el punto de vista de la demanda, esa suba del 12 al 15% podría incrementar la demanda, pero como te digo, ante una retracción de la demanda del 90% por la cuarentena, tal vez no sé, hoy es un paliativo que no va a tener un efecto inmediato. Eso, para cuando se levante la cuarentena, necesitamos que el gobierno pueda hacer eso para sacar la capacidad ociosa del mercado. ¿Qué pasa con un aspecto, Manuel, que preocupa en toda la economía, en toda la actividad económica, que son los puestos de trabajo y la capacidad de las empresas para pagar los sueldos de los trabajadores, ¿no? En este contexto de caída de la demanda, algunas que directamente tuvieron que paralizar su producción. Claro, bueno, ahí cada empresa obviamente tiene sus previsiones, todos pueden tener algún respaldo o algunas reservas para poder paliar estas situaciones, pero bueno, en el caso de Bio 4 concretamente, nosotros le hemos garantizado a nuestros empleados que el mes de abril se cumplió todos los compromisos de pago de salarios en tiempo y forma. Para el mes de abril les garantizamos que vamos a cumplir también, pero como pasa con todo esto de la pandemia y la cuarentena, es día a día. Nosotros no sabemos qué va a pasar en mayo, no sabemos si se va a extender, como ustedes recién decían, la cuarentena para mayo, si el parate económico va a seguir. Nosotros dependemos mucho de la actividad económica para nuestra actividad, y si la actividad económica, el parate, la actividad económica se prolonga durante todo mayo, para la industria nuestra va a ser terrible el tema. Y lo mismo pasa, ni hablar con otras industrias que no están como operando hoy, que están paralizadas. Así que esto lo vamos viendo día a día. Nosotros en abril ya hemos asumido el compromiso con nuestros empleados de garantizarles el salario, de llevarles esa tranquilidad a sus familias, y bueno, eso lo vamos a honrar. Uh-huh. Manuel, ¿han tenido que cambiar la operatoria de la empresa a partir del 20 de marzo? ¿Cómo trabajaron? ¿Qué tipo de ajustes tuvieron que hacer para poder seguir funcionando en el marco de lo que es la cuarentena esta sanitaria?
Sí, nos adaptamos absolutamente a todas las medidas, digamos, preventivas para evitar cualquier tipo de contagio, todo el distanciamiento entre personas. A los grupos de riesgo los hemos sacado de la operación, personas que están en edad de riesgo, que tienen enfermedades preexistentes, digamos, las dejamos en su casa, mucho trabajo remoto desde las casas, todo lo que puede ser administración, digamos, funcionó muy bien todo lo que es trabajo remoto. Las reuniones de directorio las hacemos vía estas plataformas que son para reunirse como Skype o Zoom. Así que bueno, hemos cambiado muy fuerte la manera de trabajar, y muchas de estas cosas seguramente llegaron para quedarse, porque también hemos descubierto que dan mucha eficiencia, que realmente son muy útiles. Y bueno, esto nos va a cambiar, cosas que van a quedar después de esta manera de trabajar, ¿no? Manuel, de acuerdo a tu experiencia, si se levantara la cuarentena, ¿cuánto tiempo lleva para que toda la maquinaria y toda la actividad de la economía vuelvan a ponerse en marcha? No es algo inmediato, ¿no? No, en el caso nuestro, que dependemos de los consumos de nafta, va a ser paulatino, porque seguramente si se levanta la cuarentena se va a levantar para algunas actividades, los colegios van a empezar más tarde, y eso va a generar que la gente va a ir saliendo a la calle y va a utilizar, digamos, los vehículos y consumir nafta de forma progresiva. Probablemente todo el mes de mayo y el mes de junio estemos con 50% de la capacidad. O sea, seguramente va a quedar también, esto en el caso nuestro que producimos alcohol, va a quedar una demanda de uso de alcohol instalada también, porque si bien puede pasar el pico de la pandemia, va a quedar el uso y costumbre de usar sanitizantes y alcohol, digamos, por más tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero creemos que va a demorar varios meses hasta que se reponga una actividad económica plena, y bueno, va a haber que adaptarse, ajustarse el cinto para poder pasar esos meses con planes de contingencia que todas las empresas están armando, ¿no? Lo importante es tratar de no resentir el empleo, que es lo que más falta en la Argentina. Bien. Manuel, la última. ¿Qué implica parar la planta? Si en 15 días esto, bueno, sigue como está y la cuestión de la cuarentena continúa así de rígida, y ustedes colman la capacidad de almacenaje, ¿qué pasa ese día? Mira, para una industria como la nuestra, que es un proceso continuo, las paradas son un trastorno operativo, porque después la parada tal vez no es tan difícil como la puesta en marcha que viene después. Uh-huh. La nuestra es una planta que funciona 355 días al año, solamente paramos 10 días por mantenimiento, y cada parada genera pérdidas importantes porque perdés mucha eficiencia, porque tenés riesgo de tener roturas de maquinaria. Cada parada y cada puesta en marcha es un tema crucial, pero sobre todo, digamos, también es la cuestión de digamos, que toda la gente que trabaja en la planta y que está acostumbrada a verla funcionar a pleno y que trabaja en los turnos rotativos, digamos, se desmoraliza cuando ve, digamos, que toda esa planta que genera trabajo de forma permanente y tiene vida propia, en un momento tiene que pararse y deja de hacer ruido, deja de andar la maquinaria. Tiene un impacto emocional muy grande en la gente que trabaja en nuestra empresa, más allá del impacto económico que puede tener, que es significativo. Manuel Ron, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, muchas gracias a ustedes, hasta siempre. Muy amable. Bueno, ahí estaba la situación de las etanoleras, ¿no? Bueno, en el caso de Bio4 dijo, por ahora está funcionando. ¿Qué hicieron las etanoleras cuando la vieron venir? Bajaron los niveles de producción al mínimo, ¿no? Para mantenerse en funcionamiento. Algunas, así todo, debieron parar, como el caso de Acabio, que acaba de parar su producción el martes. Decidió frenar la etanolera de Villa María, así lo anunciaron sus directivos. Bueno, van a abrir un periodo de unos 15 días paradas, a ver si baja, por supuesto, la cantidad de etanol almacenado, y a partir de allí verán si vale la pena ponerse en marcha nuevamente o no. Esto, como en muchos otros sectores, es el día a día, ¿no?, el que se transita. Vamos a una pausa, enseguida seguimos analizando las consecuencias sociales, económicas y políticas
del coronavirus y del aislamiento que ha generado tantos problemas emergentes, ¿no?, en la economía y bueno, en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del país. Ya volvemos.